El 1 de enero de 1910, en la casa de Nicolás Marín Moreno, se formalizó la fundación del Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield. El primer presidente designado fue Luis Barredo y el Nobel Club constituyó 2 equipos, uno de tercera y otro de cuarta división. El uniforme que se utilizó fueron las clásicas camisetas blancas, que estaban al alcance de todos, y los partidos de local se disputaban en un potrero de Ensenada y Provincias Unidas. 2 años más tarde las autoridades establecen un cambio en el uniforme oficial, camisetas azul marino y pantalones cortos blancos. La primera afiliación fue a la Asociación Argentina de Fútbol y por inconvenientes con el manejo de la misma en contra en los intereses del Club Argentinos de Vélez Sarsfield queda desligado, para posteriormente hacer su ingreso a la Federación Argentina de Fútbol. Hacia el año 1913, ingresan 10 nuevos socios, entre ellos José Amalfitani, y en una reunión de comisión directiva deciden abreviar el nombre que muta a Club Atlético Vélez Sarsfield. El 14 de mayo del año siguiente queda oficializada la camiseta tricolor, de rayas verticales con los colores rojo, blanco y verde. En 1919, Vélez Sarsfield logra su primer ascenso a Primera División y se consagra subcampeón del campeonato de la Asociación Amateurs de Fútbol. El 13 de marzo de 1923 asume don Pepe Amalfitani como presidente de la institución. A partir de 1941, Amalfitani sería la máxima autoridad por un lapso de casi 3 décadas. El club alquila un terreno ubicado en la intersección de las calles Basualdo y Guardia Nacional en Villa Luro que será su nueva casa desde 1924. En 1928 se juega el primer partido nocturno del fútbol argentino en ese mismo reducto. El estadio se bautizaría El Fortín. El autor de esa denominación fue el periodista Hugo Marini, jefe de deportes del diario Crítica, y aludía a la apariencia de la canchita y a su fama de inexpugnable. En 1933 debía renovarse el stock de camiseta y fue entonces que surgió la propuesta de un comerciante, que ofreció a bajo costo un juego de camisetas blancas con la V azulada en el pecho, que un club de rugby nunca había retirado. Los dirigentes velezanos aceptaron la oferta, y así nació el uniforme actual del equipo fortinero. En 1940 Vélez sufre su primer y único descenso de categoría, y en coincidencia estaba en proceso el desalojo del predio de Basualdo. Ambas circunstancias aciagas provocaron la masiva renuncia de socios. Fue entonces cuando don Pepe puso todo de sí mismo y juntó peso por peso para encarar la construcción del nuevo estadio sobre la avenida Juan B. Justo haciendo uso de las tribunas del viejo Fortín. Pasaron 3 años en los cuales la lucha de Amalfitani fue titánica, y la compensación a su esfuerzo fue el retorno del equipo a Primera División tras realizar una estupenda campaña. Ya en la categoría máxima, se comienza la remodelación del estadio que fue inaugurado de manera oficial en 1951. El éxito de mayor relevancia para la historia de Vélez hasta ese entonces fue el subcampeonato logrado en 1953 con un plantel de apellidos rutilantes como Rugilo, Haas, Allegri, Conde y Juan José Ferraro entre otros. Vélez fue campeón por primera vez el 29 de diciembre de 1968. El equipo ganó 10 partidos, marcó 39 goles y logró su mayor goleada de la temporada al vencer por 11-0 a Huracán de Bahía Blanca. Además tuvo al máximo artillero del campeonato, Omar Webb con 16 tantos. El Mundial de Fútbol de 1978 tuvo como subsede el estadio de la Liniers, que fue remodelado de acuerdo con el reglamento dispuesto por la FIFA. Se construyeron nuevas plateas, y se amplió la capacidad del nuevo Fortín a 50.000 espectadores. El estadio Amalfitani recibe la visita del Papa Juan Pablo II el 10 de abril de 1987 y celebra una misa ante la presencia de 55.000 fieles. Vélez se consagró campeón del campeonato clausura el 8 de junio de 1993 tras empatar en La Plata con Estudiantes 1-1 en la 18ª fecha del torneo. Carlos Bianchi, el máximo goleador de la historia del club, fue el director técnico que con acento a Vélez a liderar la tabla de posiciones con 27 puntos. El equipo estaba formado en su mayoría por jugadores de las inferiores como Marcelo Gómez, Cristian Baceas, Omar Asad y José Flores, a los que se le sumaron futbolistas ya consagrados subcampeones el año anterior bajo la conducción de Eduardo Luján Manera, como José Luis Félix Chilabert, Roberto Traata, Víctor Sotomayor, Raúl Cardoso,
José Basualdo y Walter Pico. Sin dudas, el 31 de agosto de 1994 es una fecha que ningún velezano podrá olvidar fácilmente. Fue el paso más grande que dio Vélez y que lo hizo reconocido en el continente americano. En la fase inicial, clasificó primero y en su camino a la gran final dejó atrás a Defensor Sporting de Uruguay, Minerven de Venezuela y Junior de Colombia. Las increíbles atajadas y las ejecuciones de penales por parte del paraguayo Chilavert fueron el arma letal de Vélez. De local ante el São Paulo de Brasil, Azá convirtió el único gol que le dio las esperanzas de ganar esa final, y finalmente, el Morumbi esperaba al equipo de la Liniers, y luego de una ajustada definición por penales, en la que el Fortín superó a São Paulo por 5-3, la copa se instaló en las vitrinas de la Liniers. Vélez campeón de América, el primer gran sueño cumplido. Tras su victoria frente al São Paulo, Vélez tenía pendiente un desafío de una magnitud jamás experimentada, debería chocar contra el Milan de Capello en Tokio. Era un enfrentamiento de campeones y el barrio aplastó al Imperio. Trata con un penal a los 12 minutos del segundo tiempo y Azá con un golazo, 7 minutos después, marcaron los goles de la formación de Bianchi y lapidaron a la poderosa escuadra italiana. Ese 1 de diciembre de 1994 Vélez se consagró campeón del mundo. Vélez revalidó sus títulos en 1995, al conquistar el campeonato Apertura, con los mismos hombres de siempre más el esfuerzo del jujeño Herrera y algunos juveniles promovidos por Bianchi, con 6 victorias en los últimos 6 partidos, y un contundente 3-0 contra Independiente en Avellaneda. El 17 de diciembre, Vélez se adjudicó su tercer título en competencias nacionales. Al haber logrado la Copa Libertadores en 1994, el Fortín no solo tuvo la oportunidad de disputar la Supercopa en los años siguientes, también la Recopa Sudamericana y la Interamericana, esta última enfrentando al campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el Sport Cartaginés de Costa Rica. El partido de ida, en San José, terminó empatado sin goles. En la revancha, disputada el 24 de febrero en el José Amalfitani, Vélez superó a los costarricenses por 2-0, con 2 goles de José Flores, y capturó otro logro internacional. 4 fechas faltaban para finalizar el campeonato, cuando Bianchi dejó en manos de su ayudante Osvaldo Piazza la dirección técnica de Vélez. El equipo acumulaba una racha ganadora y un solo traspié, frente a Estudiantes de La Plata. La tarde del 18 de agosto de 1996, ante Independiente, el último rival del torneo, Chilavert demostró una vez más su estirpe de ganador nato y le atajó un penal a Jorge Burruchaga en los últimos minutos de juego. Con un empate sin tantos, Vélez quedó primero en la tabla y se consagró bicampeón en su estadio. El 4 de diciembre de 1996 Vélez se proclamó campeón invicto de la Supercopa al derrotar en la final al Cruzeiro de Brasil por 2-0, con goles de Patricio Camps y Gelson en contra de su propia valla. 2 semanas antes, en Belo Horizonte, Vélez hacía historia triunfando por 1-0 con gol de Chilavert de penal. Esa fue la primera victoria de equipos argentinos en el Mineirao ante ese rival. 3 fueron las series antes de la final que tuvo que saltar Vélez para ser campeón. El camino comenzó con Gremio, en octavos de final, continuó con Olimpia de Paraguay en cuartos, y Santos de Brasil en las semifinales, hasta la inolvidable coronación con el Cruzeiro en la final. Vélez ganó el 13 de abril de 1997 en Kobe, Japón, la única copa que le faltaba a su vasta vitrina. Empató 1-1 con River en los 90 minutos y en el suplementario. En la definición por penales, una vez más, la figura de Chilavert se llevó todos los laureles al contener los disparos de Gallardo y Traata. Pellegrino, por su parte, al convertir el penal definitorio, le dio la 5ª estrella internacional al club. Chilavert y Baceas, los puntos fuertes. Sandoná, Pellegrino, Cardoso y Compagnuzzi, los históricos. Y la táctica completamente diferente. El entrenador Marcelo Bielsa se había hecho cargo del equipo y promovía una renovación. Claudio Usain, Patricio Camps, Sebastián Méndez y la aparición del juvenil Lucas Castromán fueron claves para la obtención del último título de los años 90. El 31 de mayo de 1998, con un gol de Pose a Huracán en la Liniers, Vélez se adueñó del Clausura con un despliegue de fútbol inigualable.
De la mano de Miguel Ángel Russo, Vélez volvió a posicionarse en lo más alto del fútbol argentino tras 7 años de sequía. Lucas Castromán, Rolando Zárate y Leandro Gracián, 3 jugadores surgidos de la cantera, fueron el tridente de ataque y las figuras del campeón. La firmeza de Fabricio Fuentes en el fondo, más la experiencia de Gastón Sessa bajo los 3 palos, le dieron al equipo la contención para completar una columna vertebral sólida. El 26 de junio de 2005, el Fortín goleó en el Amalfitani a Estudiantes de La Plata por 3-0, con tantos de Fabián Cubero, Rolly Zárate y Castromán, para ser campeón del Clausura a falta de una fecha. Ricardo Gareca fue el emblema desde el banco para la primera de una larga serie de conquistas, en la segunda etapa más fructífera en la historia del club en cuanto a títulos. Conformando un plantel de hombres con ganas de revancha y gloria, ese Vélez ganó el campeonato de punta a punta en la inolvidable final del 5 de julio de 2009, ante Huracán en la Liniers. Los 2 equipos llegaron con chances a ese decisivo encuentro, en un verdadero duelo de estilos. Se impuso el equipo de Gareca con una autoridad superlativa, con el emotivo e inolvidable gol de Maximiliano Morales en el minuto 83. Un Vélez que de las 19 fechas se mantuvo invicto en las 13 primeras y que solo conoció la derrota en una oportunidad. En el plantel resaltaban figuras como Sebastián Domínguez, la aparición del juvenil Nicolás Otamendi, Emiliano Papa, Fabián Cubero, Franco Razzotti, Víctor Zapata, Morales, Rodrigo López, Joaquín Larribey y Juan Manuel Martínez. El 2010 marcó el año centenario para el Fortín. Los festejos de aquel 1 de enero con la caravana fortinera representan un hito en la vida del club. Más de 50.000 personas unieron el recorrido por la avenida Rivadavia entre la estación Floresta y el estadio José Amalfitani para celebrar los 100 años. Durante todo el año calendario se desarrollaron distintas acciones, estampillas, placa en la plazoleta de los campeones, se reeditó el encuentro de la Copa Intercontinental de 1994 en nuestro estadio, con las glorias de aquel Vélez en cancha y con Carlos Bianchi en el banco de suplentes, enfrentando al Milan Glorie con notables de la talla de Franco Versi. El cierre de los festejos llegó con una gran fiesta en el estadio, donde ante un lleno absoluto, se repasó la historia, se presentaron las disciplinas que hacen grande a la institución y se homenajearon a las glorias campeonas. La celebración tuvo un cierre de oro con un show en vivo de los auténticos decadentes entonando los hits que formaron parte del cancionero velezano en los años dorados. Aquel Vélez venía de realizar un torneo excelente en el Apertura 2010, donde logró el subcampeonato detrás de Estudiantes de La Plata. Pero en aquel comienzo de año, el equipo que comandaba Ricardo Gareca, demostró que podía pelearlo todo y así fue que estuvo a punto de conseguir la doble corona tanto en aquel torneo, como en la Copa Libertadores de América. Protagonista en ambas competencias, cayó en semifinales ante Peñarol de Uruguay en un encuentro vibrante, donde la mala fortuna jugó su parte en el penal fallado por Santiago Silva. Lejos de caerse, una victoria agónica en casa ante Godoy Cruz con gol de Juan Manuel Martínez, le abrió las puertas al título doméstico. El 12 de junio de 2011, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Vélez venció a Huracán por 2-0, con tantos de Santiago Silva y David Ramírez. Horas más tarde y tras el resultado de Lanús ante Argentinos Juniors en la Paternal, el Fortín dio otra vuelta olímpica. De aquel equipo de Gareca sobresalieron Marcelo Barovero, Gastón Díaz, Fernando Tobio, Sebastián Domínguez, Fernando Ortiz, Emiliano Papa, Augusto Fernández, Canteros, Víctor Zapata, Maxi Morales, David Ramírez, Juan Manuel Martínez, Santiago Silva, Guillermo Franco y Ricky Álvarez. Vélez Sarsfield derrotó el 2 de diciembre de 2012 a Unión de Santa Fe por 2-0 con 2 goles de Facundo Ferreira, gran figura, y ayudado por la derrota de Lanús ante River se coronó campeón del torneo inicial 2012 ante un estadio Amalfitani a reventar y exultante con la coronación. El Fortín sumó allí su 9º título local y la 14ª vuelta en toda su gloriosa historia. Fue el tercer título con Ricardo Gareca como entrenador de Vélez. Fue un torneo de recambio, donde se fueron varias de los protagonistas campeones en los últimos años como Barovero, Zapata y Juan Manuel Martínez, entre otros, pero esas ausencias le dieron paso a grandes jugadores como Facundo Ferreira, Lucas Prato, Sebastián Sosa, Federico Insúa, Ariel Cabral, Francisco Cerro,
Fabián Cubero, Emiliano Papa, Sebastián Domínguez y promocionaron varios juveniles entre los que se destacaba Lucas Romero. La obtención del inicial 2012 le dio la posibilidad al club de disputar una final única ante Newell's Old Boys, campeón del final 2013, en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Tras 90 minutos apasionantes y con un gol de Lucas Pratto, Sebastián Sosa le atajó un penal a Ignacio Skopko, Vélez se coronó como el mejor equipo de la temporada, una vez más de la mano de Ricardo Gareca. Fue el 29 de junio de 2013. Aquel día, el Fortín alineó a Sebastián Sosa, Fabián Cubero, fue expulsado, Fernando Tobio, Sebastián Domínguez y Emiliano Papa, Iván Bella, Franco Razzotti, Fernando Gago y Federico Insúa, Lucas Pratto y Facundo Ferreira. Una multitud de hinchas velezanos coparon la provincia del Buen Vino y celebraron la conquista. Vélez Sarsfield sumó una nueva estrella, la 16ª en su historia, con la Supercopa Argentina. El Fortín batió a Arsenal de Sarandí por 1-0, con gol de Tito Canteros, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, ya sin Gareca en el banco, pero con su sucesor al mando, José Óscar Flores, el Fortín siguió agigantando su historia con una nueva presea. El Turu, además, fue el primer jugador campeón del mundo con Vélez en ponerse el buzo de entrenador y el primero en dar una vuelta olímpica con el club. En aquel dramático encuentro el elenco velezano formó con Sebastián Sosa, Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Fernando Tobio, Emiliano Papa, Agustín Ayone, Lucas Romero, Ariel Cabral y Héctor Canteros, Mauro Zárate y Lucas Pratto.